Libros de Arena, un espacio para la literatura, la historia y las bibliotecas públicas. Un patrimonio que le pertenece a usted. Hola, ¿qué tal? Como es costumbre, en esta hora le doy la bienvenida a la frecuencia radial que comparte con usted el placer por la lectura y las bibliotecas públicas. Ellas son un patrimonio que le pertenece. Haga uso de ellas. Mi nombre es Mercedes Luna, transmitiendo desde Coahuila en distintas estaciones que difunden el gusto por la literatura y las artes. Como es usual, Jesús Guerra y San Juanita Torres, en sus secciones permanentes, nos recomendarán a un autor y nos compartirán una leyenda, respectivamente. A mediación del programa, en la sección Libreando, destinada a escritores, artistas y personalidades relacionadas con el libro, tendremos la entrevista con el gran artista contemporáneo cubano que reside en México desde hace años, Zenén Vizcaíno. Él ha dicho que su eje temático son las experiencias del individuo en toda su complejidad y en su contexto, sin restarle el carácter universal de lo humano. Además, le recuerdo nuevamente que se puede registrar en bibliotecadigitalcoahuila.gov.mx, donde podrá interactuar y utilizar más de 193,000 recursos para todas las edades. En la música, Gary Clark Jr. y su primer canción, Ain't Messing Round. La escucharemos, por supuesto, al finalizar el bloque. Quédese. Libros en 3D. Bueno, ahora usted se encuentra en una sección donde, si le interesan las máscaras, bueno, pues vamos a hablar de ellas. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí deseando escucharte. Sí, mira, es una novela padrísima. Bueno, yo sigo con la obra, ya ves que he estado en las últimas semanas dándole a la obra de Leonardo Padura, específicamente a la serie de su detective Mario Conde. Bueno, yo sigo con ella porque realmente me tiene así como que fascinado esta serie. Máscaras es la tercera novela del detective habanero Mario Conde, la tercera de la tetralogía Las Cuatro Estaciones, a las que el autor, como ya hemos dicho en los programas, agregó después 4 novelas más. Así que si quieren entender un poquito, si nunca han escuchado esta sección o nunca han escuchado los programas dedicados a estas obras, entren al blog Lecturas Tu Red, que está en Blogspot. Simplemente pongan esos dos términos en el navegador, los van a llevar al blog, y ahí en las etiquetas que están a la izquierda busquen sobre Leonardo Padura y ahí va a estar toda la explicación de esta serie. Bueno, las novelas de la tetralogía original se desarrollan en el año de 1989, la primera en enero de ese año, por tanto en invierno, la segunda en la primavera y Máscaras en verano. Además, un verano particularmente caluroso. Las 3 primeras obras de la tetralogía y de la serie completa de 8 son espléndidas. Bueno, por lo que he leído hasta ahorita 5, aunque estas son las que llevo en orden. Están todas muy bien escritas, los personajes, sobre todo los habituales, están muy bien desarrollados y las novelas son deliciosamente atmosféricas. Los casos policíacos además han ido aumentando en intensidad y se han vuelto mucho más complejos. En Pasado Perfecto, Mario Conde se ocupaba de la desaparición de un funcionario de gobierno. En Vientos de Cuaresma, del asesinato de una profesora de química de una preparatoria de la capital cubana. Y en Máscaras investiga otro asesinato, pero uno bastante más complejo, con muchos elementos simbólicos. Es el asesinato de un travesti en el bosque de La Habana. Ahora fíjate cómo los mismos cubanos como se burlan de estas cosas. En el lugar del crimen, el forense le dice al investigador: ¿qué te parece, Conde? Sí, es un hombre vestido y maquillado de mujer. Ya tenemos hasta travestis asesinados. Somos casi un país desarrollado. A este ritmo, ahorita fabricamos cohetes y vamos a la luna. Ahora tienes que imaginarte esto en cubano, ¿verdad? La víctima se llamaba Alexis Arayán. Murió el 6 de agosto, día de la transfiguración de Cristo. Este dato lo encuentra el detective,
que es un ateo con pasado católico. La víctima fue asfixiada con una banda de seda roja y todo indica que el victimario lo asfixió de frente y que al parecer la víctima no opuso resistencia. Para complicar las cosas, se entera después el conde, Alexis era homosexual pero no era travesti. Y para complicarlas más aún, en el plano político, era hijo de un diplomático importante, Faustino Arayán, último representante cubano en la UNICEF, diplomático de largas misiones, personaje de altas esferas. El conde ni siquiera tendría que estar al frente de esta investigación. Junto con su asistente, el sargento Manuel Palacios, pues estaba suspendido, condenado a realizar tareas administrativas menores por un pleito con otro policía, suceso que leímos en Vientos de Cuaresma. Pero el mayor Rangel, que es su jefe, quien realmente aprecia al conde, pero casi nunca se lo demuestra, le levanta temporalmente el castigo por andar corto de personal y porque el conde es en realidad su mejor investigador. Y es su mejor investigador sobre todo si el caso puede tener consecuencias políticas. Así que el conde está feliz de salir del submundo de los papeles burocráticos y el caso le parece además bastante interesante. Sin embargo, Mario Conde, supongo que como reflejo del mundo en el que se mueve y por la cultura que lo rodea, es bastante homofóbico. Sin embargo, el conde es también sensible y culto, amante de los libros, buen lector, aspirante perpetuo escritor. Así que es previsible su metamorfosis en este sentido para el final del libro. Y esto gracias a un personaje maravilloso que intriga y termina por fascinar al conde, Alberto Márquez, otro personaje con apellido de resonancia aristocrática. El primer encuentro entre el conde y el marqués se produce porque en casa de este último vivía Alexis. Pero entonces el conde se topa no solo con el marqués, sino con su historia y su personaje, pues todo en el mundo del marqués y en el de los travestis es teatral. El marqués había sido, o fue un dramaturgo y director de teatro importante que fue obligado por el régimen a abandonar sus tareas artísticas años atrás y obligado a trabajar en una pequeña biblioteca pública debido por un lado a su homosexualidad y por otro a que su obra no tenía los parámetros, así entre comillas, los parámetros ideológicos requeridos. Esta historia resuena en el investigador porque él ya había sufrido una represión mínima a nivel escolar cuando escribió su primer cuento para una revista de la preparatoria, hecho que leímos en Pasado Perfecto. Y el conde comienza a sentir una especie de simpatía y hasta de admiración por el marqués, quien además es cultísimo y es sumamente inteligente. Y es Alberto Márquez finalmente quien guía al investigador al mundo habanero homosexual y travesti y quien le cuenta historias y le da claves para entender finalmente lo sucedido. Mientras el conde investiga un asesinato, descubre una Habana completamente diferente a la suya y encuentra a personajes que sufrieron una cruel represión debido a sus ideas estéticas, políticas y a sus preferencias sexuales, hechos que agravan el estado de ánimo del investigador y oscurecen su visión del mundo. Al acabar esta novela está en la depresión absoluta del investigador. La novela Máscaras está firmada en Mantilla, que es un lugar de La Habana, en el 94-95. En el 95, que fue cuando se publicó, se ganó el premio Café Gijón de novela, convocado por el Ayuntamiento de Gijón y patrocinado por la Caja de Asturias. La primera edición en la colección Andanzas de Tusquets Editores es del 97. Sin embargo, se ha seguido reeditando y la primera edición en la colección Maxi de Tusquets en México es de enero del 2012. O sea que sigue estando activo este libro. Y es una novela que tiene apenas 233 páginas, se lee muy rápida, es súper entretenida y es muy inteligente. Es la más compleja de las 3 primeras de la serie El Conde, así que vale muchísimo la pena, se llama Máscaras. Muy bien, ahí tiene usted una recomendación más. Quédese por favor con nosotros con la música. Ain't nobody else like me around.
exhibition. You already know what's going down. Don't wanna be your exhibition, no. I don't want nobody hanging around. Give it up now. Play it cool. Give it up now. Play it cool. All the rules that you use and abuse it. No illusion can take this confusion. Give it up now. Don't let me down. Give it up now. Play it cool. Give it up, yeah. Play it cool. All the rules that you use and abuse it. No illusion can take this confusion. Give it up now. Don't let me down. Play it cool. Play it cool. Play it cool. Play it cool. Give it up, give it up, give it up now. Yeah, yeah, yeah. Libros de Arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de Arena. Durante algún tiempo, el objeto fue el sujeto de mi obra. Después de tantos siglos de ver un hombre representándose a sí mismo en todos los soportes y de las más increíbles maneras, me pareció más interesante que fueran los objetos creados por el discurso de mi trabajo. Cada objeto en sí trae una historia que a la vez es diversa y única para cada ser humano. Esta es una de las declaraciones de Zenén Vizcaíno, gran pintor internacional nacido en Cuba, y que esta declaración la dio a los medios de comunicación. A mitad del programa estará con nosotros. Al finalizar este bloque, Gary Clark Jr. y su segunda canción, Don't Owe You a Thing. Continúe en sintonía. Más allá de los libros. Está usted de nueva cuenta en la sección de San Juanita Torres. Hoy nos hablará de un personaje importante en nuestra historia coahuilense. Lo dejo con ella. Hola, muy buenas tardes. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunos datos importantes de un personaje que para nosotros es muy familiar, Francisco de Urdiñola. Porque pues yo creo que los que vivimos aquí en Saltillo es muy común conocer que pasamos por una calle y pues se llama Francisco de Urdiñola. Y estamos acostumbrados también a escuchar este nombre. Para nosotros es un nombre muy familiar.
Y bueno, ¿quién fue Francisco de Urdiñola? Bueno, a estas tierras él llegó aproximadamente hacia 1572, pero él había nacido en Oyarzún, en la provincia de Huiposca, el año de 1552, en la casa Torre de los Urdiñola, frente a la iglesia. Y fueron sus padres Johannes de Urdiñola e Isabel de la Rumbide. Su nombre en vascuence, significa herrería azul. El primer documento que nosotros conocemos sobre las actividades de Urdiñola en la frontera norte está fechado el 15 de junio de 1578 y es una escritura de compra de una estancia de labor con 2 caballerías de tierra y sus casas en el valle de Peñón Blanco. En ella se dice que Urdiñola era habitante en las minas de Aviño y mercader en ellas. Francisco de Urdiñola reunió a un grupo de aventureros a los que proveyó de armas y caballos, porque la ocupación principal de Urdiñola en esa época era la de ser soldado, y así comenzó su carrera como soldado, precisamente, acudiendo a donde se requería combatir a los grupos de indios que atacaban a las poblaciones españolas. Entonces ese era su manera de vivir, su modus vivendi. En 1579 se le vio luchando en el mineral de Inde para que los españoles pudieran seguir explotando las minas, y un año más tarde lo encontramos en la parte oriental de Nueva Vizcaya, o sea, aquí en Coahuila, participando como simple soldado en luchas contra los indios guachichiles que asaltaban la recién fundada Villa de Santiago y el rico mineral de Mazapil. Y me refiero a la recién fundada Villa de Santiago del Saltillo, porque aún no era fundado el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, que fue precisamente Francisco de Urdiñola, en el año de 1591, recibió la comisión del virrey Luis de Velasco para trasladar 400 familias tlaxcaltecas hacia las poblaciones del norte de la Nueva España. Con este objeto llegaron a la villa de Santiago del Saltillo el 2 de septiembre de 1591 un grupo de familias tlaxcaltecas, que se dice la historia que aquí se quedaron alrededor de 71 familias y 16 indios solteros, dice un documento. El grupo en su totalidad estaba compuesto por 102 hombres, 85 mujeres, 38 niños y 20 niñas, que formaron el grupo de donde salieron posteriormente colonos para un gran número de pueblos, tanto en Coahuila como en Nuevo León. Y adjunto a la villa de Santiago del Saltillo, Urdiñola fundó el 13 de septiembre de 1591 el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, en donde los tlaxcaltecas quedaron establecidos. Recordemos que el pueblo de San Esteban estaba situado al poniente de la villa y quedaban separadas la villa y el pueblo por lo que hoy es la calle de Allende. Francisco de Urdiñola dedicó la década de 1580 a 1590 a pacificar la región entre Saltillo, Parras y Mazapil. Y en 1583 recibió el nombramiento de capitán de la tropa de Mazapil, sustituyendo a Alonso López de Lois, bajo cuyas órdenes había militado y que había sido uno de los fundadores del mineral de Mazapil. En 1586, Urdiñola contrajo matrimonio con Leonor López de Lois, hija de este capitán que acabo de mencionar, y estableció su residencia en la estancia de Santa Elena, Río Grande, Zacatecas, de la cual se hizo cargo al morir su suegro. En 1594, Francisco de Urdiñola fue acusado de haber dado muerte a su esposa por envenenamiento y estuvo sujeto a un largo proceso por la Real Audiencia de Guadalajara, desde ese año hasta 1599, en el que se le absolvió. Urdiñola tuvo 2 hijas, María e Isabel, aunque también se habla de un hijo varón
de nombre Antonio, que se trasladó a España, en donde murió. María, su hija, fue casada con el oidor de la Audiencia de la Nueva España, Pedro Suárez de Longoria, en tanto que Isabel casó en primeras nupcias con don Luis de Alceaga y Bargen, caballero de la Orden de Alcántara y gobernador en un tiempo de la Nueva Galicia. Por último, pues diremos que el capitán Francisco de Urdiñola murió el 4 de marzo de 1618 en su hacienda de Santa Elena, cercana a Río Grande, Zacatecas, legando toda su fortuna a sus dos hijas, doña María y doña Isabel de Urdiñola, porque ya había mencionado que su hijo murió prematuramente. Y bueno, estos son algunos datos de Francisco de Urdiñola, ese personaje que para nosotros es tan común ver su nombre en alguna parte de nuestra ciudad de Saltillo. Hasta la próxima vez. Gracias, San Juanita. Bueno, ¿tiene usted una recomendación más para investigar todavía más y se interese en esta historia? Quédese con nosotros, los dejo con la música. Baby, I'm hanging at the bar. I don't know you a thing, baby. I don't know you a thing. I don't know you a thing now, baby. I don't know you a thing. But we ain't getting there. I ain't buying you no diamond ring. That's alright. Ain't got no pleasure, no fancy clothes. Ain't got no excuses, baby. All goodness knows. I don't know you a thing, baby. I don't know you a thing. I don't know you a thing now, baby. I don't know you a thing. Well, we ain't getting there. I ain't buying you no diamond ring. That's alright. That's all you get. This all you get now, baby. That's all you get. This all you get now, mama. That's all you get. Just me and this guitar, baby. That's all you get. We ain't got no apologies. Won't be no fairy tale. Ain't got no excuses, baby. I'm doing my deal. I don't know you a thing, baby. I don't know you a thing. I don't know you a thing now, baby. I don't know you a thing. Well, we ain't getting there now. I ain't buying you no diamond ring. Yeah, ain't got no money. Ain't got no car. Ain't got no excuses, baby. I'm hanging at the bar. I don't know you a thing, baby. I don't know you a thing. I don't know you a thing now, baby. I don't know you a thing. Well, we ain't getting there now. I ain't buying you no diamond ring. It's alright. Well, we ain't getting there. I ain't buying you no diamond ring. Well, we ain't getting there now. I ain't buying you no diamond ring. Thank you.
en sintonía. Usted escucha Libros de Arena. Gracias porque continúa con nosotros. Ya estamos en la sección Libreando, donde traemos para usted la voz de escritores, artistas y personalidades relacionadas con el libro. Hoy está con nosotros el artista contemporáneo Zenén Vizcaíno Ortiz. Él nació en La Habana y es graduado de diseño mecánico y de la especialidad de grabado en la Escuela de Artes de San Alejandro en La Habana. Ha realizado más de 30 exposiciones personales en Cuba y el resto del mundo y ha obtenido diferentes premios. Su obra se encuentra en múltiples colecciones públicas y privadas en varios países. Actualmente vive y trabaja en Coahuila e imparte el diplomado Discurso, Imaginación y Oficio en la pintura contemporánea en la Universidad Autónoma de Coahuila. Al finalizar la primera parte de la charla, tendremos para usted la canción Things Are Changing de Gary Clark Jr. Permanezca con nosotros. A los jardines de Babilonia, vamos, tú sabes, de quise más. En los jardines de Babilonia, bailar, 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 bailar. En los jardines de Babilonia. Bueno, pues estamos muy contentos aquí en el programa porque afortunadamente tuvo espacio en su agenda el artista contemporáneo Zenén Vizcaíno. Bueno, le vamos a agregar aquí el Ortiz. Él nació en La Habana y pues me da mucho gusto que estés con nosotros. El gusto es mío, Mercedes, y platicar contigo y tu auditorio en esta hora de la mañana. Perfecto, bueno, como comentábamos hace un momentito, Zenén, este asunto de la pintura y cómo comunicarlo en la radio, qué es lo que haces y qué es lo que te ha hecho tan importante, porque realmente tienes una trayectoria a lo largo de toda tu carrera de este oficio tan lindo, y tienes obra en distintas partes del mundo. Como te platico, Mercedes, es una cuestión de trabajar y aplicarse. El arte es una cuestión de disciplina y de constancia. Y la constancia, ¿cómo se refleja? A ver, y me gustaría saber cómo es mi día con día. Ajá, sí. Bueno, mi día con día promedio, me levanto 6:30 de la mañana. Salgo a caminar o hago un poco de... Tengo una ruta corta y una ruta larga. Una ruta corta de unos 40-50 minutos. Uh-huh. Y llego a casa y abro el correo, o sea, las cosas básicas. Uh-huh. Me aseo. Si tengo tiempo, me fumo un puro con un café, organizo las ideas y a trabajar. A trabajar. ¿Y eso es como cuántas horas dura esto? Eso es hasta que tenga ganas o tiempo. Por suerte soy mi administrador y mezclado, pero suelo trabajar, no sé, desde las 9:10 hasta las 1, las 2, como que desayuno y sigo trabajando hasta las 7 o las 8 y si tengo ganas como algo, sigo trabajando, o si no, no. Son intensos los días y largos. Ajá. Sobre todo que tengo varios compromisos por cumplir, lo cual te hace muy feliz, me hace muy feliz. Sí, bueno, vemos que estás también muy bien colocado en el mercado internacional. Vemos por aquí tienes páginas y que te buscan mucho por tus obras. Sí, he tenido un poco de suerte. Generalmente yo tengo un dicho un poco risible que dice: no corro detrás del dinero ni delante de la policía. Entonces yo creo que si tú trabajas y la obra tiene valía, y sí te buscan los coleccionistas, las instituciones, sí te aprecian, y entonces me hacen propuestas y las trato de cumplir. Además de que generalmente pinto para mí.
pero Claro. pero a veces uno va entendiendo un poquitico cómo funciona el mercado. Ah, muy bien. Y bueno, quiero comentar, apuntar esto que dices. Hay un escritor, Alberto Blanco, que tiene algo muy parecido a esta reflexión que tú haces. Hay que trabajar, la obra será redonda de pronto Sí, sí, sí. y va a rodar. Y en algún momento está por ahí. Sí, la gente, cierto. el Hay mercado. que creer, hay que tener... Claro, cuando uno va alcanzando la ruquez, ya uno va redondeando más los conceptos. Pero si tienes constancia, disciplina y trabajo, la obra se abre camino sola. El artista generalmente trabaja como una pequeña espiral ascendente con algunos temas, y esos temas los va reciclando en el camino de los años, pero la obra se va madurando, vas teniendo oficio, vas teniendo mensaje, disciplina, y la obra sí encuentra su espacio. O sea, no estás siempre tú tan loco como a pintar solamente para ti. Claro. Deben haber unos 15 o 20 millones que piensen como tú, Claro. que le guste lo que a ti le guste, y de esos 15 millones hay a lo mejor 2 o 3 millones que ven tu obra, y de esos 2 o 3 millones hay 7 que te la compran, ¿no? Claro, hay algo que me interesó en todo este desarrollo que has tenido, que eres miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. O sea, ahí está esta liga de entre escritores y artistas que normalmente vemos aquí en México, bueno, que está como delimitado, ¿no? Y que es interesante porque en ciertas ocasiones nos encontramos con pintores que a lo mejor no, de alguna forma entran a la literatura, pero no tan directamente. Para mí la palabra es muy importante. De hecho, el sentido de mi obra a veces gira alrededor de la palabra, y la primicia es la palabra. Yo soy un pintor de conceptos. O sea, muchas veces los cuadros comienzan por un título. Y no tengo la obra todavía ni pensada, y un título puede ser el detonante. Después viene un proceso de introspección, de estudio, de realización, y voy aupando imágenes. Tengo ya una manera de crear y de componer y de provocar al espectador, que es mucho lo que hago, de mezclar conceptos, Sí, claro. gentes, fechas, ciclos. Es como una amalgama increíble donde abro múltiples ventanas. Pero muchas veces es la palabra. Para mí la palabra es fundamental. La Unión de Escritores y Artistas sí aúna lo mejor del arte cubano. O sea, cualquiera de los grandes escritores que te puedes imaginar han estado ahí. Su presidente fue Nicolás Guillén, ya con eso te digo todo. Entonces sí tengo el honor de pertenecer a esa asociación civil, Muy bien. no gubernamental. Bueno, pues, ¿te parece que sí, que después de esta charla que estamos aquí platicando muy a gusto, pudiéramos ya de regreso ahorita entrar en alguna etapa de tu pintura, si quieres, para que nos describas lo más gráfico que se pudiera en este medio? ¿te Lo parece? que estoy haciendo ahora, por ejemplo, ¿te gustaría graficar Ajá. con la palabra? Pues Muy bien. ahora mismo estoy pintándome una serie. No sé cómo estamos de tiempo. Tú me preguntabas si yo era un pintor, grabador, dibujante. Bueno, manejo casi todas las disciplinas del arte. Muy bien. Me encanta pintar objetos, hacer instalaciones y cosas espectaculares. Me encantan los grandes formatos. Muy pero bien. Muy bien. Pero ahora, por cuestiones de logística, estoy pintando pintando sobre 2 dimensiones, porque Muy bien. generalmente la obra la estoy exponiendo con regularidad en Europa, y he estado yendo para allá en los últimos años, Ajá. y en algunas otras partes. Entonces, por cuestión de logística, es más fácil enrollar. Muy bien, muy bien. ¿Te parece entonces si hablamos de este asunto bidimensional en un momento Muy más? bien, ahí estoy. Perfecto, usted quédese con la música. Acaba de escuchar a Zen en Vizcaíno.
changing now, and I can't tell where I'll be from here on out. Ooh, it's hell, knowing that for now we shouldn't kiss and tell when it's so good, yeah. You walk up to me like a stranger, girl, and I already know your name. I can make you feel good if you want, yeah. Give me the time of day. Well, you listen to me here and now, 'cause I'll lay it down simple and plain. Ooh, it'd be good to get together, girl, but it'll be so hard to maintain, 'cause it seems like now, whoa baby, things are changing now, and I can't tell where I'll be from here on out. Ooh, it's hell, knowing that for now we shouldn't kiss and tell when it's so good, yeah. Libros de arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de arena. Seguimos en compañía del artista contemporáneo Zenén Vizcaíno. Le hablaré un poquito más de él. Entre otras cosas, es miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Se define como un creador inquieto, quien cambia los soportes, mezcla técnicas o estilos, se apropia de los grandes y pequeños maestros, se inventa y reinventa en su obra. Al finalizar la entrevista, Gary Clark Jr. y su canción titulada Next Door Neighbor Blues. Acompáñenos. A los jardines de Babilonia vamos, tú sabes, de quise más. En los jardines de Babilonia bailar, 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 bailar. En
Bueno, pues seguimos con Zenén Vizcaíno, artista contemporáneo. Y bueno, estábamos comentando hace un momentito, si usted nos estaba escuchando, sobre su obra y sobre que entre varias disciplinas que maneja Zenén, bueno, nos quiere hablar en particular de una. Sí, en este caso de la última serie que me estoy pintando. Entonces vamos a hacer un viaje imaginativo y vamos a tratar de graficar con la palabra una tela. Yo creo que la impresión frente a un cuadro es diferente. Las personas que piensan en pintura es otra dimensión. Ahora estoy trabajando sobre una serie de clásicos. Manipulo la pintura clásica, o sea, me apropio de algún elemento de la pintura clásica y lo incorporo a mis cuadros, y ahí le adiciono y le amalgamo otra serie de personajes, objetos, cosas, animales. Es como una mistura enorme, un gran caldero, pero trato de pintarlos. Si no, a mí la palabra realista o hiperrealista no me seduce. O sea, la cantidad de tiempo para poner una impronta verista a un cuadro no creo que sea lo más importante. Pero en este caso, como estoy manipulando los clásicos, sí trato de pintarlos como los clásicos. O sea, si me estoy pintando un pedazo de un Rembrandt, intento pintarlo como Rembrandt. O lo más parecido a Rembrandt posible. No es que me seduzca eso, no soy de los pintores que dicen, hoy le puse el brillito en el ojo que parece real. No, eso no es más importante. Lo importante es lo que esté haciendo en ese momento y que ese momento tenga la contundencia. En este caso, lo que seduce al espectador y es la trampa visual es el manierismo formal. O sea, mediante el manierismo formal lo llevo a que vean un discurso de arte completamente contemporáneo. Es una trampa visual para que entiendan un discurso conceptual. Es como una imagen que subiste a Facebook hace un par de días. Sí. ¿Se nos puede describir uno? Era en una lata, ¿no? Sí, la lata. Ah, sí, esos son pequeñas, bueno, yo digo pequeñas, son unas obras que estoy haciendo sobre papel tapiz. Y ahí me apropio de una lata de sopas Campbell de Andy Warhol, pero en vez de ponerle las famosas sopas Campbell, le pongo el título Me Vale, ¿no? Imagínense en un logo de la Costeña, un Me Vale como marca del producto. Muy bien, y abajo le agregas condense. Sí, condensado. Y entonces ahí le pongo a una Frida y a un personaje clásico de un cuadro contemporáneo norteamericano muy famoso, que eran el gótico americano. Y el señor gótico se está comiendo una banderilla de cóctel, pero en la banderilla lo que hay es fruta, queso, y hay una mujer ahí en una pose muy generosa. Muy bien. Entonces es un divertimento lúdico con los clásicos. Así es. Bueno, si nos puedes también platicar lo que se pueda en este tiempo sobre las otras técnicas que están muy interesantes. Son como 6, caramba. Sí, yo generalmente no soy grabado de pintura. Yo soy grabado en la Academia de Arte en la especialidad de grabado. Y hice gráfica durante muchos años. Antes de entrar a la academia y después de entrar a la academia, muchos años. He estado, afortunadamente, también he tenido algunos premios generosos por la gráfica. El premio Casa de las Américas al mejor grabador latinoamericano menor de 35 años. Sí, recién graduado. Pero quiero decir más, y la gráfica a veces te limita un poco, y entonces trabajo la pintura, la acuarela, el grabado, la instalación, los objetos, en fin. Hago en artes casi todo. Y bueno, y en esta etapa de la gráfica, ¿qué es lo que más qué es lo que más recuerdas? Hombre, la gráfica es un vicio. La gráfica es una enfermedad. O sea, entrar al taller y estar lleno de tinta imprimiendo, como lo dicen los franceses, el métier, ese taller de estar allí, no, es increíble. Porque la gráfica es muy gremial, generalmente son en grandes talleres. El artista lo puede hacer en su casa, pero la gracia es hacerlo en un gremio, y entonces una banda tremenda, ¿no? Los grabadores son una gente de armas tomar, recuérdense de Posada. Entonces es un gremio tremendo. Muy bien. Y en acuarela, ¿qué nos puedes hablar? La acuarela, cuando yo llegué aquí a México
estaba en una casa grande, después me dio un pequeño estudio. Y empecé a hacer pequeñas acuarelas. En México he hecho más acuarelas que todas las que había hecho anterior en mi vida. Y me empecé a hacer una serie, empecé a subirle formato, empecé a series, y me empezaron a pedir de aquí, de acá, no. Hice una exposición en Suiza de acuarelas y de pinturas, que había sido mi primera exposición de acuarela. Las había hecho con cierta regularidad, pero nunca las había expuesto. Y de pronto me pongo a hacer acuarelas en formato generoso y me piden una exposición. Hasta Suiza llegaron y después han seguido andando por ahí, por otras partes, pero una cosa que salió aquí en Saltillo. En La Habana lo había hecho, pero no con la, digamos, con la intención de hacer una exposición de acuarelas. Entonces es una técnica dificilísima y apasionante, y hay que dedicarle mucho tiempo. Bueno, pues es siempre interesante hablar con artistas que tienen todo este bagaje, toda esta convivencia también con diferentes gremios, con diferentes disciplinas. Y bueno, no sé si quieras cerrar con algo, Senen. Nosotros nos da mucho gusto tenerte en el programa. Nada, ha sido un placer estar contigo, y la invitación del café sigue en pie. Yo voy a mi puro y mi café. Si puedes, te das un salto. Perfecto. Bueno, pues usted acaba de escuchar a Senen Vizcaíno, y pues lo dejo con la música. Quédese, por favor. Got a call from my neighbor this morning. Told me my baby was gone. Got a call from my neighbor this morning. Told me my baby was gone. Took the keys to my Cadillac. Left my clothes out on the lawn. Came home last night with a pistol pointed at my head. Came home last night with a pistol pointed at my head. She said, you better fess up, boy. Boy, I swear I'm gonna shoot you dead. I should've known something was wrong. Something wrong been going on. I should've known. Should've known something wrong been going on. When my neighbor called. Oh yeah, I found out that girl moved in next door. Escuchó Next Door Neighbor Blues de Gary Clark Jr. y antes la voz del artista contemporáneo Senen Vizcaíno.
Esta fue La Hora para sus libros de arena. Dirección y producción Mercedes Luna. Producción técnica Jorge Torres. Colaboradores permanentes Jesús Guerra y San Juanita Torres. Música de fondo Paseo de Ovejas. Este es un programa de la Coordinación General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías dedicado a su literatura. Los invitamos a que escuche nuestra siguiente emisión. Los acompañó en la voz Mercedes Luna. Le recuerdo, el que le encuentra por ahí, cerca de usted, hay alguien que acaba de leer un libro. Búsquelo, búsquela. Pregúntele, ¿qué ha leído? Hasta pronto. Esto fue Libros de Arena, un espacio para la literatura, la historia y las bibliotecas públicas. Lo esperamos en la próxima emisión. Consuma libros y literatura.